Para que el ojo vea bien, las imágenes que están afuera del ojo, los rayos de luz que vienen de afuera del ojo, tienen que entrar al ojo y llegar al fondo del ojo, que es donde está la retina, que es la estructura que interpreta las imágenes que uno recibe. Dentro del ojo hay una estructura, un lente, un vidriecito, que se llama cristalino. Ese cristalino es uno de los lentes que la luz debe atravesar para llegar al fondo del ojo y a la retina. Ese cristalino, como su nombre lo indica, es transparente, es cristalino. Y cuando empieza a opacificarse y no permite que la luz penetre bien el ojo, eso se llama catarata. Es decir, es una opacidad que tiene el cristalino, que es un lente normal que tenemos dentro del ojo, que interfiere en el normal recorrido de la luz de afuera hacia adentro. La causa más común de catarata es la edad. El 70% de las cataratas están relacionadas con la edad. Es una característica, porque no es una patología, es una característica típica de las personas de edad. Hay muy pocos pacientes que alrededor de los 50 años tienen cataratas. La inmensa mayoría tienen más de 70, la inmensa mayoría. El tema es que las cataratas, cuando empiezan a formarse, no siempre son visualmente significativas, es decir, no siempre quitan visión cuando se empiezan a formar. Cuando empieza a opacificarse de cristalino, no siempre quita visión. Nosotros consideramos una catarata como problema cuando presenta el paciente alguna alteración en su visión, que no siempre pasa eso, no siempre pasa eso. El síntoma más común es ese, que baje la visión. Pero también las cataratas pueden encandilar mucho al paciente. La causa fundamental es la edad, pero hay otras causas menos frecuentes, como es el traumatismo. Los traumatismos en el ojo pueden producir cataratas, generalmente se ven en personas mucho más jóvenes. Hay algunas enfermedades como la diabetes, que es bastante común, que también puede producir cataratas tempranas. Algunos medicamentos, los corticoides tan conocidos, pueden producir cataratas tempranas. Y también están las cataratas que son congénitas, que vienen de la panza, que tienen los bebés recién nacidos, que se diagnostican cuando se les hace un control temprano. Generalmente son enfermedades que tiene la madre durante el embarazo y se las transmite al bebé. Y una de las tantas manifestaciones que puede tener un bebé al nacer es la catarata congénita, que generalmente son de los dos ojos, cuando son de la panza. Dentro de lo que es el ojo, el cristalino está bastante anterior, digamos, es de lo primero que se ve. Cuando dilatamos la pupila, cuando ponemos gotitas para dilatar la pupila, se ve con mucha más nitidez. Pero muchas veces nos llevamos la sorpresa de que por ahí estamos mirando al paciente con los aparatos que usamos y tienen un cristalino muy opacificado y el paciente ve bien, o al revés. Cataratas o cristalinos que no están tan densos o tan sucios pueden quitar mucha visión. Todo depende también qué sector del cristalino esté afectado, porque a veces las cataratas empiezan más periféricas, porque el cristalino es circular. Si vienen bien periféricas, quizá no afectan tan tempranamente a la visión como las que son centrales, que tempranamente al paciente le molestan mucho. Generalmente el síntoma más común es que el paciente no vea bien. También puede alterar la visión de los colores, que por ahí el paciente no se da mucho cuenta de ese síntoma. Se dan cuenta cuando se operan, que los colores cambiaban. Y el encandilamiento es otro síntoma muy común, que las luces molesten mucho. Lo que podemos discutir es en qué momento operar. Eso sí, se puede charlar con el paciente, pero la única solución para la catarata es la cirugía. No es lo mismo un paciente de 50 años, contador, que tenga cataratas, que un paciente de 90 años que hace actividades mínimas dentro de su casa. Muy probablemente el paciente de 50 años lo vamos a operar antes porque por su actividad y por lo activo que es, necesita tener mejor visión que quizá un paciente de 90 años que quizá le gusta leer y con la visión que tiene le alcanza. La catarata no es una urgencia, es una cirugía que se programa. Y el paciente que no se quiere operar no es necesario que se opere siempre y cuando esté conforme con su visión. Eso se puede charlar con el paciente. La cirugía es una cirugía ambulatoria. El paciente entra caminando y se va caminando el mismo día. Se hace con anestesia local. Lo único que se anestesia es el ojo.
paciente está despierto, puede estar sedado, los pacientes que por ahí prefieren estar sedados, pero el paciente está despierto. Y básicamente lo que consiste la cirugía es extraer ese cristalino que está opacificado, está sucio, y reemplazarlo por un cristalino artificial. Es un lente intraocular artificial que se calcula previamente a la cirugía para ese ojo. Tiene las medidas para ese ojo en particular, que cumple las funciones del cristalino anterior, ¿no? Contraindicaciones no, pero quizá los pacientes que tienen otras enfermedades del ojo, como puede ser miopías elevadas, como pueden ser enfermedades que se llaman enfermedades de la mácula, que son enfermedades de la retina. Si bien no son contraindicaciones para operar de catarata, quizá somos un poquito más precavidos en indicar la cirugía. Es como que dilatamos un poquito más el momento quirúrgico. No operamos cataratas incipientes en esos pacientes porque puede que las complicaciones del acto quirúrgico sean un poquito más frecuentes en esos pacientes. No son muchas las complicaciones que hay, no son frecuentes, pero cada tanto aparecen. Entonces, las complicaciones más comunes son las infecciones intraoculares, como cualquier acto quirúrgico puede tener riesgos de infecciones, y el desprendimiento de retina es otro riesgo que aumenta un poquito durante la cirugía. El paciente se va ese mismo día del quirófano, se va con un parchecito que se lo puede sacar en su casa o al día siguiente en el primer control. El posoperatorio inmediato los primeros días del posoperatorio es con gotitas antibióticas y antiinflamatorias. Hay muchos pacientes que recuperan la visión inmediatamente y hay otros en los que por ahí el proceso o el procedimiento quirúrgico inflamó mucho el ojo. Esos pacientes pueden recuperar la visión un poco más lentamente. Pero la catarata no vuelve. Lo que sí puede pasar, que puede pasar inmediatamente después de las cirugías, pero generalmente se ven unos meses después, es que ese lente intraocular que se puso en lugar del cristalino se ensucia un poco. Eso se puede limpiar sin cirugía. Con un láser en el consultorio se puede limpiar. Eso se le llamaba catarata secundaria antes, porque el paciente le da la sensación de que la catarata le volvió. Le vuelve a ver como veía cuando tenía cataratas y se soluciona rápido. No necesita una cirugía para limpiar ese lente sucio. Es que en realidad todos vamos a tener cataratas en algún momento. La catarata, insisto, no es una enfermedad del ojo. Es parte de la degeneración y del envejecimiento del ojo. Ese cristalino, lo que sí pasa es que a algunos se nos oscurece o se nos ensucia antes que a otros. Si todos viviésemos 100 años, probablemente todos tuviésemos cataratas. A algunos los operamos antes y a otros después, pero es un proceso normal de envejecimiento. No hay mucho de genética en esto. Las mujeres tenemos una leve tendencia a tener un poquito más de catarata que los hombres. Una más. En general, la causa más común es la edad. Contra eso hasta ahora no se ha inventado nada. Últimamente se está hablando mucho de los rayos ultravioletas como generadores de catarata o como aceleradores de la catarata. Y eso es cierto. Quizás no es la causa principal, pero algo debe contribuir. En ese sentido, quizás los anteojos con buen filtro ultravioleta pueden en algún punto enlentecer el proceso. Es importante saber que hay muchas enfermedades del ojo que no dan síntomas inicialmente. Y que quizá en los controles de rutina se pueden poner de manifiesto. Yo creo que la mejor forma de prevenir esas patologías, sobre todo las que no tienen posibilidades de curación o de reversión, la mejor forma de prevenirlas es haciendo una consulta anual. No es necesario que sean consultas, más de una consulta al año. Con una consulta al año uno puede ya tener un control mínimo y básico de cómo está la salud de la vista. La catarata es la principal causa de ceguera en el mundo, sobre todo en los países no desarrollados, pero es una causa de ceguera reversible, gracias a Dios. Ese no sería, digamos, la catarata, si bien es muy frecuente y tiene mucha importancia por su frecuencia, quizá no es el peor problema del ojo, sí por su frecuencia. Pero hay otras enfermedades del ojo que
cuando lastiman dentro del ojo, lastiman en serio y no se puede recuperar el daño que ya hicieron, como por ejemplo el tema de la presión ocular. La presión ocular, el glaucoma, el daño que produce dentro del ojo, que generalmente es indoloro y es asintomático, eso es irreversible. Entonces ahí es donde tenemos que prevenir, tratar de no llegar al daño.